Un café con Galat. Hola amigos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos a Un Café con Galat. Un placer recibirlos a todos ustedes. Sabemos que nos están viendo en diferentes lugares de Colombia, también en diferentes lugares del mundo. Así que como siempre son invitados a participar de este programa que conduce y dirige el doctor José Galat, rector de la Universidad de la Gran Colombia. Hoy en compañía de la doctora Ana Cecilia Osorio, decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, y un invitado internacional, el doctor Ricardo Castañón, científico, presidente del Grupo Internacional para la Paz. Bueno, pues bienvenidos, doctor José, buenas noches a todos. Muy buenas noches a todos nuestros teleamigos y teleamigas, un saludo cordialísimo como siempre. Bueno, estamos desarrollando este tema sobre la apostasía en el seno de la Iglesia. Inevitablemente nos toca continuar con esto, dando explicaciones y señalando algunos puntos importantes. Recuerden lo que hemos dicho al citar una epístola de Pablo, la segunda Tesalonicenses, que primero tiene que venir la apostasía y como consecuencia de la apostasía vendrá el anticristo y entonces se presentarán ya las cosas que tienen que venir sobre lo que se llama la escatología, una palabreja un poquito divisa, o sea, es difícil, o sea, las manifestaciones de los últimos tiempos, el fin de los últimos tiempos, para hablar clarito. Bueno, dentro de eso hemos tocado el tema del anticristo. Así como hay Cristo, hay un anticristo. Ya recuerden ustedes lo que dice capítulo 13 del libro de San Juan. Rápidamente en ese capítulo 13 se ve cómo el dragón hace surgir dos monstruos. Uno dice del texto del mar y otro de tierra firme. Y el mismo texto comienza a darnos claves de interpretación. Y dice que el monstruo que surge del mar es un poder político que va a establecer una dominación universal. Y el monstruo que sale de tierra firme, va a ser en el fondo un falso papa que le hace el juego al otro y hace que en vez de adorar a Cristo se adore al anticristo. Eso es más o menos el gran resumen. Pues bien, uno de los puntos claves del anticristo en relación con nosotros, además de que pretenderá que lo adoremos, que eso será una monstruosidad, porque adoración solo se la demos a Dios, él se presentará para desalojar a Dios. ¿Qué es lo que hará? Nos pondrá una marca. Ya les dije a ustedes que los hijos del Señor, los que son fieles al Señor, tienen un sello, de eso también hablamos, un sello del Dios viviente en la frente. Pero los que no son de Dios van a recibir la marca del anticristo y van a creer que el anticristo es precisamente el Dios y le van a dar adoración aquí. Y dice el texto que los que reciban esa marca pues van a tener las complacencias aparentes del dominador. Pero los que no reciban, ese es el punto. En Apocalipsis 13, 16, 17, ¿quién me la va a leer? Volvemos a recordar, ¿qué dice? A este fin hará que todos los hombres, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, tengan una marca o sello en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pueda comprar o vender sino aquel que tiene la marca o nombre de la bestia o el número de su nombre. Exacto, solamente los marcados con el sello, dijéramos, del anticristo podrán comprar y vender. ¿Qué quiere decir el que no se deje marcar? Pues que se va a morir de hambre, nos va a sitiar por hambre. Ese es el punto, por hambre física. No podremos comer porque si no podemos comprar ni vender, pues nos vemos privados del alimento que va a sustentar el cuerpo. Sobre eso les dije que aquí hemos estado explicando, inclusive con algunos ejemplos, cómo podríamos subsistir y cómo podríamos eludir esa gravísima consecuencia de vernos privados de la posibilidad de adquirir alimentos,
pues tomando precauciones desde ahora. Me decían, y los más pobres y los más y los que no tienen recursos, confiar en el Señor no nos va a dejar, como decimos familiarmente, colgados de la brocha, ¿no es cierto? Él es un Dios providente y amoroso. Después vemos a ver también cómo Él nos incita a eso. Pero bueno, nos va a privar del alimento del cuerpo, pero no solo eso, lo peor es que nos priva también del alimento del alma. Y miremos, ustedes dirán, ¿y dónde está eso? Comencemos por Mateo. A ver, mijita, Mateo 24:15. Mateo 24:15. Según esto, cuando veréis que está establecida en el lugar santo la abominación desoladora que predijo el profeta Daniel. ¿Qué pasa? Sí. En aquel trance, los que moran en Judea huyan a los montes, y el que está en el terrado no baje o entre a sacar cosa de su casa, y el que se halle en el campo no vuelva a coger su túnica o ropa. Muy bien. ¿Qué quiere decir eso? Primero, ¿quién lo dijo? Lo dijo Cristo, y lo dijo Cristo en el capítulo 24, o sea, el discurso apocalíptico de Cristo. El propio Cristo nos dice eso, nos habla de una abominación desoladora. Sí. ¿Y qué es eso de la abominación desoladora? Eso nos lo aclara. El propio Cristo se remite a Daniel, que es lo que nos dice Daniel, el profeta Daniel del Antiguo Testamento. Sí, doctor. Daniel 8:11 dice, creció hasta alcanzar al jefe del ejército, suprimió el sacrificio cotidiano y profanó el templo. Le entregaron el ejército y en lugar del sacrificio expiatorio instaló la maldad. La verdad cayó por los suelos mientras él actuaba con gran éxito. Entonces oí a dos santos que hablaban entre sí. Uno preguntaba, ¿cuánto tiempo durará esta visión del sacrificio perpetuo suprimido, de la desolación, del santuario y del ejército pisoteado? El otro contestaba, 2300 tardes y mañanas. Después el santuario será restablecido. Bueno, aproximadamente 3 años y medio. ¿Pero qué pasó? Para que entiendan bien. Estamos en el Antiguo Testamento, todavía no ha venido Cristo. Después de algún tiempo antes de los romanos, que dominaron a los judíos, habían venido los griegos y luego las dinastías de los Seleucidas se llaman. Uno de esos, llamado Antíoco, es el que llega ya a Palestina, domina a los judíos, se mete en el templo, hace una desolación violenta en el templo, suprime el sacrificio perpetuo que había y se hace adorar él, introduce su estatua. Eso es lo que en el lenguaje bíblico se llama abominación desoladora instalada en el lugar no debido. Claro, porque en ese lugar debido debía estar el sacrificio perpetuo que los judíos hacían al Señor Yahvé. Entonces, en lugar de él, se pone el dominador y hace que lo adoren. Ahora bien, una de las reglas de interpretación de la Biblia es lo que San Agustín llamaba tipo y antitipo. ¿Qué quiere decir eso? Muy sencillo. Eso quiere decir que lo que antes fue, volverá a ser. En el lenguaje de un filósofo moderno llamado Heidegger, que murió ya hace un poquito, era el siglo pasado, ese filósofo decía que todo en el fondo no era sino lo mismo. Todo es lo mismo, pero no lo igual. Miren la diferencia. Todo se repite lo mismo, pero no lo igual. Tengamos en cuenta eso, porque al fin y al cabo el sacrificio perpetuo que hacían los judíos, pues comparado con la Eucaristía, pues era muchísimo menor. No es lo mismo, pero no es lo igual, porque no era directamente y real y completamente el cuerpo y la sangre de Cristo, pero era como una especie de prefiguración, de anticipo, ¿no?, de eso. Otro ejemplo para que ustedes entiendan. Por ejemplo, se dice que la Eucaristía es el alimento de vida eterna, alimento para el alma. Claro, por eso decimos que el anticristo nos va a hacer 2 mandados, uno contra el cuerpo, impidiéndonos comprar alimentos, comprar o vender,
con su marca. Y el otro nos va a privar del alimento espiritual, que es el más importante, del cuerpo y la sangre de Cristo. Ahora bien, ese cuerpo y la sangre de Cristo es todo prefigurado, se llama tipo, en el lenguaje de San Agustín. Tipo es el maná, esa comida maravillosa que recibieron del cielo los judíos en su peregrinación durante el desierto durante 40 años, porque en el desierto no había nada que comer. Entonces el Señor les enviaba el famoso maná, que era una especie de pan celestial que venía de arriba, pero no era el cuerpo de Cristo. Entonces dicen que el maná es el tipo, y el antitipo, ese sí es el cuerpo y la sangre de Cristo. O sea, es lo mismo, pero no es lo igual. ¿Quedó claro? Bueno, ahora bien, el anticristo nos va a privar de eso. Vuelve a leer el otro punto. Leíste solamente en Daniel 8, ¿no? Habíamos leído Daniel 8:11. Ahora lee Daniel capítulo 11, 31-39, para entender mejor. Algunos destacamentos suyos se presentarán a profanar el santuario y la fortaleza. Abolirán el sacrificio cotidiano e instalarán un ídolo abominable. Pervertirá... El ídolo abominable es la estatua de Antíoco, el rey invasor. Pervertirá con halagos a los que quebrantan la alianza, pero los que reconocen a su Dios se decidirán a actuar. Los maestros del pueblo instruirán a los demás, aunque por un tiempo tengan que enfrentar la espada, el fuego, la cautividad y las confiscaciones de bienes. Al verlos en tales peligros, unos cuantos les ayudarán y otros se les juntarán por adulación. La desgracia de algunos maestros servirá para purificar, perfeccionar y poner a prueba hasta que llegue el final, porque el plazo está fijado. El rey actuará a su antojo, lleno de soberbia, desafiará a todos los dioses y hablará con arrogancia contra el Dios de los dioses. Prosperará hasta el momento del castigo que está decretado y se ejecutará. No respetará al Dios de sus padres ni al favorito de las mujeres, no respetará a ningún Dios, porque se creerá superior a todos. En cambio, dará culto al Dios de la fortaleza, ofrecerá plata y oro, piedras preciosas y joyas a un Dios desconocido de sus padres. Con la ayuda de un Dios extranjero atacará fortalezas fortificadas. A los que no conozcan los colmará de honores, los nombrará gobernadores de pueblos numerosos y les dará tierras en recompensa. Ahora, ¿qué dice el Apocalipsis? Esta lo voy a leer yo para no cansar a mis colaboradoras. Capítulo 13, dice: y vi surgir del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos 10 diademas, y en sus cabezas títulos blasfemos. Es la bestia que surge del mar, que va a representar el anticristo, que hace alianza con 7 reyes, son las 7 cabezas importantes, y luego con otros reyes menores, 10 cuernos en sus cabezas, Bueno, ¿y qué es lo que hace? Dice finalmente le fue dado una boca que profería grandezas y blasfemias, miren lo mismo que decía allá, ¿no es cierto? Que profería grandezas y blasfemias, y se le dio el poder de actuar durante 42 meses, año y medio, 3 años y medio, aproximadamente 3 años y medio, tan dice Daniel. Y lo adorarán todos los habitantes de la tierra cuyo nombre no está inscrito desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero degollado. Es decir, los que permitan que les pongan la marca, el chip famoso. Bueno, aquí hemos hablado de cómo, y nos tiene inquietos eso, en los Estados Unidos acaban de aprobar una ley de salud que será implementada, puesta en práctica a partir del año entrante, según la cual, para poder obtener estos servicios, se comienza suavemente por el lado de la salud, será obligatorio dejarse imponer un chip, un microchip, bien sea en la frente, bien sea en la mano derecha. Eso es parte del anticristo. Júzguenlo ustedes. De todas maneras, es muy significativo que eso vaya a ocurrir. Y como aquí en estos países latinoamericanos somos copietas, eso inmediatamente se va a generalizar y a universalizar. Es uno de los signos. Miren, para saber eso,
¿Qué pasa? El Señor nos dijo clarito que el momento en que Él venga, su retorno, para establecer otra vez el orden, no lo sabe nadie sino el Padre Celestial. Claro que Él como Dios lo sabe, claro, sí, pero no lo quiso revelar. No podemos hacer especulación con fechas. Además, los videntes que se han atrevido a poner fechas han quedado en ridículo casi. Han quedado bien mal. Bien mal y han quedado en ridículo todos. Pero curiosamente, ojo, una cosa es atreverse a poner fechas y otra cosa muy distinta es indagar las señales de los tiempos que llama el propio Señor. En ese mismo discurso apocalíptico en que Él nos dice que el día y la hora no lo sabe sino el Padre, inmediatamente nos da el consejo, pero miren ustedes, tienen que ser prudentes. Cuando ustedes ven que las ramas de que la higuera comienza a brotar, ustedes dicen, ya viene el verano. Ese es uno de los signos. Así como nos dice ahí mismo que no indaguemos por fechas, ahí mismo nos dice, pero pónganle atención a los signos. ¿Cuáles son los signos? Lo dice clarito, aquí lo hemos leído también. San Pablo nos dice que uno de los formidables, primerísimos, pero inmancables signos de que va a venir esta cosa es la apostasía generalizada en la iglesia. Y de eso hemos estado hablando. Entonces, ¿qué es la apostasía? A propósito, vamos a ver si lo traje. Me llegó el poema, ¿no? Claro, doctor, el poema. El poema. ¿Tú lo quieres leer? Bueno, lo lee mejor usted con entonado acento. Bueno, pero voy a leerles un poema para que sepan qué es la apostasía, para que la recordemos. ¿Quién es apóstata? ¿Quién es apóstata? ¿Quién es? El que engaña al feligrés, el que niega la santa fe y a las verdades da puntapié. Traidor y desleal a Cristo, peón del malvado anticristo, se burla del credo santo o le propone su planto. Dogma sagrado rechaza, pero su traición disfraza para fingir obediencia y no mostrar fraudulencia. Desobedecen al buen papa, de su magisterio escapa para incautos seducir y al infierno conducir. Pecado, infierno, demonio, se quedan sin testimonio. También niega la Eucaristía y privilegios de María. Jesús, simple hombre, no Dios, no uno solo, separados dos, el de la fe y el de la historia. ¡Qué sin razón blasfematoria! Sí a la relación homosexual, la nefanda antinatural. Sí al suicidio y al aborto, porque orden moral recorto. Ya sabes el que apóstata es, quien verdades pone al revés y a la Biblia de Dios palabra con desamor descalabra. Bueno, hay que hablar el resumencito. Bueno. Muy inspirado el que lo hizo, doctor. Bueno, y ahora vamos a esto, vuelvo a recordarles. El anticristo nos va a privar tanto de los bienes del cuerpo, porque nos prohíbe comprar y vender con su marca al que no la tenga, como de los bienes del alma, que son lo más importante que es la Eucaristía. De la Eucaristía hablaremos luego y gracias a Dios nos mandó aquí al doctor Ricardo Castañón, que él tiene un testimonio formidable. Ahí donde ustedes lo ven, él fue ateo, era de la cuerda de Jean-Paul Sartre en el siglo pasado, porque estuve estudiando en Europa de muchacho, de joven. Bueno, allá estaba. Gracias por decir. Sí, claro, sigue siendo bueno, joven. Sí, claro. Bueno, sigue siendo joven, un poquito más joven que yo. Mucha juventud acumulada. Pero bueno, pero antes de eso, como les había dicho que en este programa les iba a enseñar a hacer algunos bienes duraderos, porque ¿qué pasa cuando no nos debemos poner la marca de este bandido, de este tirano universal? Pues que nos no podemos comprar no podemos comprar. Entonces les dije que aquí les iba a enseñar. Desafortunadamente la señora que iba a venir se le presentó un inconveniente. A sus hijos pues, ya tienen una ceremonia hoy, en este momento, en el colegio. Ella me pidió, primero son los hijos, claro, tiene toda la razón, pero quedó comprometida de venir el próximo miércoles y nos va a enseñar a hacer lo que les voy a contar ahora. Se llaman zampas.
Zampa. Ustedes pueden entrar, yo dentro de un ratico recibo la llamada, ustedes pueden entrar en internet para averiguar por ellas, miren, apunten papel y lápiz, www.google.com, preparación Zampa, repito, www.google.com, preparación Zampa. Mientras tanto, aquí les vamos a leer con la promesa de que la señora vendrá el próximo miércoles y aquí va a prepararla delante de ustedes. Pero como muchas están pendientes, comencemos. Sí, doctor. Zampa, alimento en tiempo de crisis. El zampa es un superalimento elaborado con varios ingredientes tostados, molidos y luego mojados con miel de abejas. Una sola bolita de zampa del tamaño de una pelota de ping-pong junto con agua suficiente sustituye una comida. El zampa, bien almacenado en tarros de plástico o vidrio, después de ser elaborado correctamente, puede llegar a durar desde 4 a 7 años. Esta comida es ideal en caso de escasez de alimentos, conflictos o cualquier desastre natural. Como digo, el zampa sustituye una comida, pero hay que tomar las bolitas con suficiente agua. Es importante para la gente aprender a elaborar el zampa, tanto como para los posibles supervivientes, los que simplemente quieran estar preparados o simplemente para que mucha gente sobreviva sin matarse por la comida existente. Elaboración del zampa. Los ingredientes requeridos para la elaboración del zampa son 9. Primero, habichuelas rojas o frijoles rojos, garbanzos, lentejas, maíz seco, maní natural, miel pura de abejas, plátano verde, soja en granos. Soya. Dice soja. Bueno, soya. Soya en granos, trigo seco. Con 2 kilos aproximadamente de cada ingrediente, se consiguen aproximadamente unas 210 bolitas de zampa. En cuanto a la soya, os recomiendo no emplearla o sustituirla por otro ingrediente, debido a que la mayoría de la soya existente en el mercado español es soya transgénica. También es importante que se respete la proporción de 1 a 1 entre todos los granos. Hay que establecer como medida básica 1 kilogramo. Tendrá que ser 1 kilo de habichuelas, 1 kilo de garbanzos y así sucesivamente para todos y cada uno de los ingredientes. Si se toma como medida básica 3 kilogramos, deberá ser 3 kilos de frijoles, 3 kilos de garbanzo, 3 kilos de lentejas y así para todos los ingredientes. El plátano verde, para obtener 1 kilogramo útil de plátano, hay que pelar 5 kilos de plátano verde. Por lo tanto, si por ejemplo se establece como medida básica 5 kilos, hay que pelar 5 por 5 igual, o sea, 25 kilogramos de plátano verde para obtener la cantidad requerida. Luego se corta en tajadas para poderlo tostar antes de molerlo. La miel. Por lo general, la miel es utilizada en proporción de 1 a 3, es decir, si se establece como medida básica 1 kilo, la cantidad de miel necesaria para amalgamar el zampa es de 3 kilogramos. Si se establece una medida básica de 5 kilos, la cantidad necesaria es de 5 por 3, o sea, 15 kilogramos de miel pura. Sin embargo, en el momento de la preparación del zampa, el sentido común sugerirá la cantidad exacta de miel a utilizar, ya que las pelotitas no deben quedar ni demasiado secas, ni demasiado empapadas, ya que tardarían mucho tiempo en secarse o podrían deformarse o aplastarse en el momento de ser almacenadas. Preparación del zampa. Tostado. Todos los ingredientes serán tostados por separado, ya que cada uno tiene su grado de tueste especificado. El plátano, una vez cortado en tajadas, secado al sol, si es que tiene la posibilidad de hacerlo. Si no, simplemente se le puede tostar al horno de una estufa para luego molerlo. Moledura. Se muelen los ingredientes separadamente uno del otro, ya que cada uno tiene su grado de dureza específica. El maíz es el más duro de moler. Utilizando un molinillo manual tipo Corona, se supone que el molinillo para moler granos o bien como los de moler el café.
No uséis molinillos electrónicos. Se recomienda no utilizar los molinillos electrónicos de ningún tipo, ya que al utilizar estos artefactos se estaría privando a los ingredientes del cuerpo eléctrico o cuerpo energético que también los vegetales poseen y que en ellos constituye en definitiva el elemento nutritivo principal para todos los seres humanos. Mezcla. Al tener todos los granos y el plátano molidos, se juntan todas las harinas dependiendo de la cantidad en 1, 2 o más recipientes, no de metal, sino de plástico, poniendo cuidado en tratar de hacer una mezcla lo más uniforme posible. Masa. Al estar bien mezcladas todas las harinas, se empieza a mezclarlas gradualmente con la miel. Se irá amasando manualmente toda la mezcla hasta obtener la consistencia deseada, procurando no dejar pequeñas pelotitas de harina sin miel. Bolitas. Al tener toda la masa lista, bien amasada y mezclada, ni muy seca ni muy empapada, se hacen manualmente pequeñas bolitas del tamaño aproximado de una pelota de golf o de ping pong. Secado. Terminar de hacer las bolitas, se les dejará secar en un sitio adecuado y posiblemente teniendo cuidado en cubrirlas con un paño o tela que impida que los insectos, sobre todo moscas, puedan depositar allí sus huevecillos, dañando así tu trabajo realizado con mucho esfuerzo. Un buen secado se obtiene cuando las bolitas de zampa tengan una consistencia no muy dura y cierto grado de maleabilidad sin ser demasiado pegajosas. Conservación. Una vez obtenido un buen secado, se pasa a la conservación. Se recomienda almacenar las bolitas de zampa en recipientes de vidrio posiblemente boca ancha, que además de asegurar una buena conservación natural, permiten un acceso fácil a la hora de ir por ellas. Sin embargo, también puede utilizarse un recipiente de plástico. Ambos tipos de recipientes deben quedar cerrados herméticamente para que no haya aceleración en el proceso de deterioro de las bolitas al ser expuestas al aire. Un zampa bien reparado, que haya tenido un buen secado, lejos y de insectos y que haya sido bien almacenado, llega a conservarse perfectamente comestible por un lapso de no menos de 4 años y eso ya ha sido ampliamente comprobado por varios de nuestros amigos. Bueno. Consumo. ¿Leemos el Sí. consumo? Dice, el zampa es un alimento altamente energético. El consumo de una bolita de zampa es el equivalente a una de las 3 comidas principales que normalmente consumimos en un día. Por lo tanto, con diaria de 3 bolitas de zampa no se necesita consumir ningún otro alimento, ya que ellas solas suministran al organismo la energía necesaria y suficiente para su desenvolvimiento por el día. En tiempos normales, el zampa puede ser utilizado como elemento de limpieza del organismo y de descanso de los activos tan maltratados hoy día por nuestros hábitos alimenticios. En tiempos difíciles, el zampa preparado con antelación puede ser la única ancla de salvación frente a la escasez de alimentos o frente a la imposibilidad de consumir alrededor debido a su contaminación de naturaleza, bien sea química, biológica o nuclear. Bueno, entonces la próxima vez, les repito, el próximo miércoles vendrá una señora que nos explicará aquí de una manera objetiva y directa cómo es que se hace toda esta preparación. Esto para defendernos del sitio que nos va a hacer el Cristo para impedir que nosotros podamos tener alimentos y no le damos adoración a Él en vez de dársela a Cristo. Ahora viene el capítulo 2, pero es que Él nos va a privar también de lo más importante que es el alimento del alma, la Eucaristía. Y nos toca volver a pensar en algo así como catacumbas. Pero más que catacumbas físicas van a ser catacumbas espirituales. ¿Cómo aislarse de allí? De acuerdo con lo que decía el profeta, sal de ella, tierra, pueblo mío. ¿Cómo salimos? Bueno, me dicen que una pausa. Después de la pausa, le damos la palabra a nuestro invitado. Repito, muy importante, él en su época no creyente, pero nos va a decir por qué comenzó a ser creyente. La próxima. Bien, hace pequeña pausa. A nuestros amigos que están en las líneas les pido que tengan un poquito de paciencia. Ya el doctor José en un momento les da el paso. A muchos de ustedes que nos están viendo también los invitamos a participar marcando en Bogotá al 287-8355 y nuestra línea gran 018-115-116. Ya volvemos.
Un café con Galat. Estamos de regreso en un café con Galat. Hoy el tema es sitiados de hambre en el cuerpo y en el alma. Está con nosotros el doctor Ricardo Castañón, también la doctora Ana Cecilia Osorio y por supuesto el doctor José Galat conduciendo pues este espacio tan interesante. Doctor José. Bueno, ¿quién nos llama? Dame el Tenemos papelito. en este momento a Luz Marina, que está desde Bogotá. Luz Marina, buenas noches. Dame el papelito. Buenas noches. Sí, señor. ¿Cuál? Buenas noches, Luz Marina. Bienvenida a un café con Galat. Buenas noches. Sí, la escuchamos, Luz Marina. Los felicito por el programa. Muchísimas Especialmente los felicito por la visita del doctor Ricardo. Bueno, quería pues comentar algo que muchas me gracias. dejó como inquieta en la Eucaristía del domingo, del viernes que se celebraba el Día del Sagrado Corazón de Jesús. Sí. Asistí a la Eucaristía en la iglesia, en la parroquia de Nuestra Señora de Chiquinquirá. El padre decía que estaba cansado de un grupo de fundamentalistas que estaban enviando unas cartas donde decían que la Virgen María estaba hablando, que cómo se nos ocurría pues que no creyéramos en que la Virgen hablaba, que quien estaba hablando ahora era el Señor Jesús, que era verdadera palabra, y que ella decía que tratáramos de recibir la Sagrada Eucaristía de rodillas y en la boca. Entonces el padre nos decía que no era necesario que fuera en la boca, que si queríamos también fuera en la mano. Y que además, que cómo se nos ocurría que si nosotros íbamos a comer de rodillas, o que después de cenar, que si íbamos y nos arrodillábamos, que eso ya no se daba, de tenernos que arrodillar. Entonces quedé yo como inquieta, además había mucha gente, yo creo que muchos quedamos con esa inquietud. Entonces la Madre Santísima no nos habla actualmente, y si los que queremos ir a recibir al Rey de Reyes y al Señor de Señores de rodillas, pues queda mal o está mal presentado, no lo podemos hacer. Entonces me dejó como inquieta esto. Hay una anécdota, alguna vez escuché una anécdota de una mula que se arrodilló ante la Sagrada Comunión, ante la Sagrada Eucaristía. Entonces nosotros, ¿cómo no arrodillarnos ante nuestro Señor, ante nuestro Rey? Les agradezco, doctor Galat, que por favor nos aclare un poquito, porque yo creo que muchas personas quedamos inquietas con esto. Muchísimas gracias y nuevamente felicitaciones. Muy amable. A mí pues me parece extraño que un sacerdote le ponga mordaza a la Madre de Dios y que diga que ella no habla. ¿Cómo que no habla? Claro, una cosa son las revelaciones privadas, que no hay obligación de aceptarlas, pero tampoco imprudentemente uno puede prescindir de ellas. Sencillamente pide el discernimiento al Espíritu Santo para que se lo dé. La gran regla de oro de todas estas revelaciones privadas es lo que nos dijo Jesús: por sus frutos los conoceréis. Si el fruto es bueno, pues eso viene arriba, y si el fruto es malo, pues no es de Dios. Y hay otras reglas de discernimiento, pero ahora no nos quedamos en eso. Precisamente cuando leemos la palabra al doctor Castañón, vamos a entender por qué de pronto inclusive ni siquiera es suficiente arrodillarse para recibir la Eucaristía. Tendríamos casi que desaparecer de ahí ante el sol de soles, viendo que eso no es un pancito meramente bendito, que no es una mogollita sagrada, ni una arepita que tiene bendiciones, no. Es el Señor en toda su plenitud de divinidad, el que está presente. ¿Cómo lo descubrió el doctor Castañón? Eso es lo que yo quiero que él diga aquí. Repito, un gran científico, muy honesto en su modo de pensar, en su modo de obrar, y de una gran sinceridad en su vida. Él, dentro de su honestidad, aceptó una vez un reto, cuando le dijeron: mire, allá en Buenos Aires, está sangrando una hostia, examínela, junto con otros médicos, unos creyentes y otros ateos. Y desde el Vaticano lo escogieron a él precisamente porque era ateo, para que no dijeran: pero como es creyente, él va a decir que claro, que Cristo está presente allá. Oigan, con todos los estudios de este médico respetable, él es boliviano, pero en su primera juventud estuvo en París y estudió allá, y ¿dónde más? En Alemania. Italia y en Alemania. Italia y Alemania, lleno de títulos, bueno, lleno de ciencia. Le hicieron esa propuesta. ¿Qué pasó, doctor Ricardo? ¿Qué pasó a partir de eso?
Cuéntenle a los teleamigos y teleamigas. Yo estudio el cerebro y la conducta y también puedo entender que de 9.000 millones de habitantes las personas piensen de manera distinta. Pero si hay individuos que se adhieren a una verdad, a un dogma, deberían respetarlo. Si uno se casa, dice, sí, yo amo a mi esposa, es para siempre, no puede decir fuera de la casa que ya no la ama y que no está contento. Los hombres tienen que ser coherentes con lo que deciden, hacen, piensan. Entonces yo quisiera decirle a la persona que llamó que sí, lamentablemente en la sociedad moderna existe también confusión, aún dentro de las mismas estructuras en las que nosotros vivimos. Para mí el tema de la Eucaristía es sumamente delicado, porque sí es verdad, yo vengo del ateísmo, y estudiar unas hostias que sangran, que exudan un líquido rojizo primero, que el líquido rojizo se coagula y se vuelve carne, músculo del corazón, pero no cualquier carne. Hay glóbulos blancos activos. Todo esto no lo digo yo, lo dicen los mayores expertos en bioquímica, histopatología, medicina forense. Y ellos dicen, lo que usted ha traído a este laboratorio es músculo del miocardio, ventrículo izquierdo. Pero cuando usted tomó las muestras, este tejido estaba vivo, porque aquí hay glóbulos blancos activos. O sea que esta sustancia estaba viva, y eso coincide con una declaración de una de las laboratoristas que había estudiado una hostia en Buenos Aires, una de estas hostias, porque al final eran dos. Ella dijo, yo cuando veía por el microscopio, veía células que tenían pulsaciones. Que estaban vivas. Estaban vivas, sí. Pulsando. Ojo a esto. Este es uno de los puntos fundamentales. Porque generalmente cuando a uno le toman muestras, citología se llama esa cosa, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Que son muestras muertas, ¿no es cierto? Todas las muestras. Claro. Pero la diferencia en este caso, cuando se ve en el laboratorio, es que hay pulsaciones que manifiestan una actividad y por tanto que están vivas, ¿no es cierto? Pero sigue, doctor. Posiblemente en las próximas semanas escucharán en la prensa internacional que un obispo de las Américas hablará sobre un nuevo caso que estoy estudiando. Todavía no puedo citar el país. Esta nueva hostia que estudio sangró el año 2006. A mí el obispo me la entregó en noviembre del 2009. Yo empecé las investigaciones en febrero de 2010. Hicimos varios estudios mostrando que había sangre, que había ADN humano, que habían glóbulos blancos y rojos. Pero con una máquina especial que hace fotografía microscópica por capas, demostramos que la parte superior de esta sangre ya identificada, que además es de tipo AB, el mismo tipo de la sangre encontrada en la sábana santa de Turín, debajo de la capa superior de esta hostia que está coagulada desde el 2006, en febrero de 2010 descubrimos que debajo de esa capa la sangre está fresca. Está viva. Fresca. Cuando yo consulto al teólogo que nos asesora, le digo, padre, aquí hay sangre fresca. Me dice, doctor, esto no debería sorprenderle porque la fe nos enseña de que aquí está el cuerpo, sangre, alma y divinidad de un Dios vivo. Entonces yo creo que a veces, además aquí hay una novedad interesante. Yo he entrado a los laboratorios porque los médicos querían que yo viera. Hay un instante en el cual unos glóbulos blancos están interviniendo, están trabajando como si estuvieran en el organismo vivo, y esta nueva hostia que estoy estudiando también corresponde a una persona que ha sido lastimada, que ha sido herida. Las hostias de la Argentina, que estudié desde el año 1999 al 2006, muestran que corresponde a una persona que sufrió heridas. Pero esta nueva hostia que estamos estudiando también es de una persona... De otro país distinto. Es de otro país distinto. Es una hostia donde hay tejidos de una persona herida y lastimada. Y los glóbulos blancos se comportan como si estuvieran en un organismo vivo para defender a esa
ese organismo herido y lastimado. Yo, como decía el doctor, soy investigador, yo no soy un empleado de la Iglesia Católica, yo hablo como investigador interesado en hablar de la verdad. Y la verdad es que en esta hostia consagrada, son 6 hostias que ya me corresponden estudiar, hemos encontrado todas las sustancias que se encuentran en una persona viva. Citaba que el tipo de sangre es AB, también se ha hecho discusión sobre la autenticidad de la sábana santa de Turín, pero para mí es importante decir que el tipo de sangre corresponde a la misma categoría, AB, y posiblemente en el futuro, cuando el Vaticano autorice, podamos hacer un estudio de ADN para poder hacer comparaciones ulteriores. Soy un hombre mayor, me he dedicado a la ciencia, he sido ateo hasta los 44 años, y si he cambiado de rumbo ha sido ante una evidencia extraordinaria. Yo como ateo podría decir Cristo no está presente en la Eucaristía, Cristo no merece este respeto, pero a mí me sorprende que gente que dice que cree en Dios se comporten como yo me comportaba cuando era ateo. Bueno, una pregunta que le voy a hacer. Estas constataciones científicas sobre la sangre y los glóbulos rojos activos allí, ¿únicamente fueron observados por usted o por otras personas y otros laboratorios? Cuéntele eso al público. Yo tengo la responsabilidad de dirigir la investigación, pero yo no soy laboratorista, yo no soy histopatólogo, yo soy especialista en neuropsicofisiología cognitiva, me ocupo de bioquímica del cerebro, me ocupo de conducta humana. Entonces yo debo recurrir a laboratorios especializados, y además este estudio se hace a ciegas. Quiere decir de que cuando yo entro a un laboratorio y llevo la evidencia, yo no digo esto viene de una hostia, yo digo este es un espécimen, es una evidencia que ustedes deben estudiar. Entonces estos médicos, la mayor parte son profesores universitarios de Norteamérica, de Europa, de Australia, también de nuestras Américas, y todos ellos han hecho los estudios a ciegas. Lo extraordinario es cuando después que han visto la evidencia, acabo de tener la experiencia hace unas 5 semanas, porque uno de los estudios más importantes que estamos realizando en estos instantes debe definir si la muestra que yo tengo de este nuevo país es músculo del corazón o músculo esquelético. Las muestras que tengo son muy pequeñas, el corte de la estría del músculo es pequeño, y a través de la visión histopatológica, a través de microscopio, no pueden determinar si es músculo del corazón. Para eso se necesita un estudio especializado que se está haciendo en estos días. Entonces yo tuve que recurrir al histopatólogo que había hecho este estudio, uno de ellos, y no sabía absolutamente que esto venía de una hostia. Entonces él miraba por el microscopio y me decía, doctor, aquí no hay nada especial, aquí solo hay glóbulos blancos, hay macrófagos, hay tejidos, hay grasa, pero él no sabía que esto era de una hostia. Entonces me decía, aquí yo no veo nada extraordinario, pero para mí era todo extraordinario. Entonces, como ahora ya debería ser el segundo estudio en el que él tiene que intervenir para que estas muestras vayan a un laboratorio. Aquí está interviniendo Dinamarca, Estados Unidos y también unos países de Centroamérica. Entonces yo le dije, doctor, yo estoy en este momento obligado a explicarle por qué necesito este segundo paso. Cuando llego al histopatólogo le dije, esto no viene de un paciente como usted piensa, esto viene de una hostia consagrada que los católicos comulgamos. Yo veo el rostro pálido, desencajado de las personas que se impresionan de que todo esto pueda venir de un pedazo de pan. Y justamente aquí en Colombia yo he visitado muchas fábricas de hostias y he ido a aquellas que han fabricado millones. Y yo he entrevistado a los empleados y les he dicho, ¿ustedes han visto alguna vez una hostia que se ha fabricado acá sangrar? Jamás, doctor. Entonces tiene que hacernos pensar. Yo personalmente no estoy interesado ni en hacer polémica, ni en hacer un proselitismo católico. Estoy interesado en hablar de la verdad.
200 millones de personas me han visto en el mundo, pueden decir que esto no les gusta, pero ninguno podrá decir que esto no es verdad. Las hostias consagradas, 6 que me han tocado estudiar, exudan un líquido rojizo. Ese líquido rojizo es sangre humana, tiene ADN humano, se coagula, se consolida y tiene músculo, tiene tejidos, tiene tejido adiposo, glóbulos blancos, glóbulos rojos. Entonces yo pongo sobre la mesa este resultado para que la gente tome su decisión propia. 2 preguntas le voy a hacer. Una, en las muestras de sangre, supongamos que sufro una cortada, en esa sangre hay actividad, hay la misma actividad que ustedes se han observado en las que sangran en las hostias. Ayer yo tenía una conferencia en Santa Marta y una persona me decía, doctor, ¿qué pasaría si alguien le ha puesto este tejido, esta sangre? Yo le digo que los glóbulos blancos, por ejemplo, fuera de la circulación sanguínea, a los 15 minutos, máximo a los 60, se han desintegrado. Acá yo empiezo la investigación de estas hostias de la Argentina, el fenómeno no sucede el 96. Yo empiezo la investigación el 99 y los médicos del 2002 al 2004 me van diciendo que encuentran glóbulos blancos vivos, intactos, tejidos dinámicos, activos, o sea, es un tejido vivo. Entonces tomen nota, teleamigos y teleamigas, los glóbulos blancos máximo duran 15 minutos, ¿no? 15 a 60 minutos. Y aquí han durado años vivos. Sí, bueno, sí. Segunda pregunta, porque yo recuerdo que en la investigación que usted hizo sobre la hostia que sangraba en Argentina, en una de las diócesis de allá, entiendo que era más bien Buenos Aires. Buenos Aires, sí. Buenos Aires, sí. Yo recuerdo que usted nos dijo que cuando se analizó la muestra, encontraron tejido del miocardio, ¿es así o no? Sí. Explíqueles al público qué es el miocardio. El corazón está dividido en 4 partes, ¿no es cierto? El miocardio es el centro que capacita al corazón para latir. Es el centro que le permite latir, es el músculo y da vida a todo el organismo. Ojo, ojo, es donde está más el centro de la vida. Segundo, sí, otra cosa, ¿es el que distribuye la sangre ya purificada? Sí, y luego tenemos que se encuentra que este tejido es del ventrículo izquierdo donde ya llega la sangre purificada. Ojo, y esa sangre purificada va después, el corazón la envía a través de las arterias a todo el organismo, ¿es así? Sí, sí. O sea, miren todo, es que cada detalle es perfecto. ¿Qué es lo que hace la Eucaristía? Aquí, así como la sangre purificada después de pasar por los pulmones, purificada, viene al miocardio, el miocardio la lanza a través de las arterias, ya purificada para alimentar, ¿qué? Las células del cuerpo. Así como la sangre alimenta las células del cuerpo, la Eucaristía va a alimentar el espíritu. Es que la analogía es perfecta. Nosotros nos preguntábamos por qué no salió ventrículo derecho, por ejemplo, por qué no encontramos aorta. Entonces fue un teólogo también, el padre Nico, que es un amigo de ustedes acá, de Villavicencio. Él me dijo, doctor, es que aquí hay una alegoría. El miocardio permite latir al corazón y dar vida a todo el organismo, porque Cristo es eso en nuestra iglesia. Es vida. Eso. Y además, la Eucaristía es la vida del alma. Entonces, si Él es el que limpia los pecados, por eso purifica su iglesia y por eso tiene el ventrículo y alimenta izquierdo. así como la sangre purifica, alimenta todo el cuerpo, todas las células. Sí. El Cristo eucarístico alimenta todas las celulitas que somos cada uno de nosotros. Por eso yo creo que yo pregunté al cardenal Bergoglio por qué suceden estos casos. Entonces él me dijo, doctor, es que hay que volver a otorgarle esplendor a los altares. Entonces, cuando hay personas que creen que esta es una rutina, yo creo que en estos momentos deberían meditar si realmente esa circunstancia tan suprema que solo el sacerdote puede realizar por obra del Espíritu Santo. A mí me impresiona, porque yo estudio la química del cerebro, veo cómo una caricia, por ejemplo, o un golpe o un insulto puede crear cambios químicos en el cerebro
en los sistemas emocionales del sistema límbico. Pero pienso que el momento en el que el sacerdote celebra la Eucaristía y va a consagrar, él lo único que hace es hacer una oración, elevar una oración al Espíritu Santo en ese sublime momento de la epíclesis, y pide que por el poder del Espíritu Santo ese pan se convierta en carne, ese vino en sangre, hace la señal de la cruz, y por fe creemos que sucede la transustanciación que definió como dogma el Concilio de Trento en el siglo XVI. Pero para mí como investigador, estar presente en ese momento y darme cuenta que el sacerdote está haciendo algo que yo luego en 6 hostias he comprobado se vuelve músculo, se vuelve sangre, esto realmente tiene que hacernos entender que nuestro Dios cumple su palabra. Yo les daré mi carne como alimento. Entonces nuestro Dios no se ha inventado cosas, y esta Eucaristía, aunque hayan sacerdotes que piensan de distinta manera, tampoco es un invento de los sacerdotes. El Señor ha instituido un sacramento prometiendo que estaría con nosotros hasta el final de los tiempos, pidiendo a sus sucesores que hagan esto en memoria suya, y si Él lo hizo con dignidad, todos deberían hacer lo mismo. Otra preguntita, y eso lo impresionó a usted, ¿y qué pasó con su ateísmo? La sangrecita derribó las murallas del ateísmo. Derribó las murallas del Jericó interior que tú tenías. Claro, así y es. te hizo ver la evidencia. Bueno, yo recuerdo mucho que a Nancy Fowler, la famosa vidente esta de Estados Unidos, que murió en enero de ¿no? este año, sí. También se le apareció el Señor en un pueblecito que se llama Conyers, Conyers. cerca de Atlanta, como a 1 hora. Bueno, yo recuerdo mucho que en relación con ella, el Señor, hubo investigación sobre ella, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y que el Señor con cierto fastidio dijo, ¿por qué me quieren probar? Why do you test me? ¿No es cierto? Why do you test me? ¿Por qué me quieren probar? Pero bueno, ya que ustedes son ateos y que son positivistas y que no creen sino en lo que ven y miran, pruébenme. ¿Es así? Así es. O sea que el Señor en estos momentos, miren bien lo que nos ha dicho el doctor Ricardo Castañón, en vista de que hay un ambiente de escepticismo, de incredulidad, desgraciadamente en el propio clero, no todos, pero sí en muchos teólogos, en muchos sacerdotes, en obispos, que están negando la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Entonces el Señor dice, bueno, les voy a dar, aunque sea por la vía de la ciencia, una comprobación de que yo estoy allá realmente. Eso deberían creerlo ustedes por fe, sin necesidad de ciencia. Pero ya que encuentro en el muro de su interior y de su alma tantas negatividades, voy a permitir que esto ustedes vean evidencias, como eso de los glóbulos blancos vivos actuando y pulsándose en las muestras del laboratorio, lo que quiere decir el Señor está vivo en la Eucaristía. Pero vamos a una pausa. Bueno, hacemos una pequeña pausa, prometemos volver muy pronto, el tema es muy interesante, ya venimos. Oigan, no. Un café con Galat. Muy bien, estamos de regreso en un café con Galat. El tema del día de hoy es sitiados de hambre en el cuerpo y en el alma. Estábamos escuchando antes de irnos a la pausa al doctor Ricardo Castañón, presidente del Grupo Internacional para la Paz, y me han pedido que por favor comente a todos ustedes que la Fundación Los Santos Ángeles invita este lunes 25 de junio a la conferencia con el doctor Castañón Gómez, donde nos compartirá su testimonio de vida y sus investigaciones sobre hostias que sangran y su libro Cuando la palabra sana. La hora para esta cita son las 6:30, repito, es el 25 de junio. Y pues pueden tener mayores informes comunicándose al 221-9550 o al 221-9831. Bueno, pues estamos de regreso, doctor. No sé si antes le damos la palabra a un niño que nos acompaña esta noche. Bienvenido el niño. Hola Andrés, ¿cómo está? Buenas noches. Aló, Andrés. ¿Desde dónde nos habla Andrés? Muy bien. De Bogotá. Buenas noches. Buenas noches, Andrés. ¿Cómo está? Buenas noches, doctor Galat, ¿cómo está? Andresito, hacía rato que no llamabas.
Bienvenido. Al doctor Ricardo Castañón, buenas noches. Hola, buenas noches. Placer escucharte. Yo quisiera participar y les quiero decir lo que la Virgen ha dicho. Adelante. Ella siente mucha tristeza porque ya sus sacerdotes se están perdiendo, ya Satanás está llegando y nosotros necesitamos salvar la hostia porque ya casi se acercan los últimos tiempos. Entonces nosotros necesitamos el ayuno, la penitencia, el sacrificio, confesión, Eucaristía y reparación. Necesitamos mucha oración. La Virgen habla de almas víctimas, reparadoras. Gracias, Por Andresito. eso es importante que no dejen la Eucaristía, que no dejen la comunión y la confesión. Ojo con recibirlo en pecado grave, porque no saben la gran tristeza que él siente. Nosotros necesitamos de la comunión porque llega el mal, llega a la Iglesia Católica el mal, y siempre nos está confundiendo con los sacerdotes, porque él ya se está metiendo a las iglesias católicas a destruir todo, y se está metiendo en todos los lugares para impedirnos la comunión, confesión. Por eso es muy importante que no dejemos de asistir a la Eucaristía, que no dejemos de confesarnos, que no dejemos de recibir a Dios. Bueno, Andresito, pues muchísimas gracias. Doctor, tenemos más llamadas, continuamos. Sí, oímos, pero antes de eso, miren, Señor habla a través de los humildes y de los pequeños. Emanuelito se manifiesta a través de niños como Andrés. Oigan que lo que dijo Andrés es todo cierto. Sí, señora. Segunda llamada. Tenemos a Alejandro desde Corozales, Sucre. Alejandro, buenas noches. Aló, Alejandro. Buenas noches al doctor Galá. Bienvenido. ¿Aló? Adelante, Buenas Alejandro. noches al doctor Galá. Bueno, Alejandro. Buenas noches. Buenas Al doctor noches, Galá, te oímos. Ricardo Castañeda y Ana María Osorio. Buenas noches. Adelante, Alejandro. Le doy las gracias a Dios y a la le doy las gracias a Dios y a la Santísima Virgen por esta oportunidad de participar en el programa. Sí, Bueno, Alejandro. ¿se cortó? Se cortó, ¿no? Parece que se cortó la llamada, sí, doctor. ¿Hay otra? No, sí tenemos llamadas, sí, me dice. Está Luis, buenas noches, bienvenido a Un Café con Galat. Luis, ¿de dónde? Bogotá, doctor. Buenas noches. Adelante, Luis. Adelante. Cruz Suárez, soy misionero. Qué hermoso que toques el tema de la Sagrada Comunión. Desafortunadamente, nuestros sacerdotes no le están dando el merecido respeto que merece la Santa Eucaristía. En el libro Advertencias del Más Allá a la Iglesia Contemporánea, del padre Arnold Ren, sacerdote exorcista y avalado por otros 7 exorcistas, habla muy claro de la comunión, donde se le ha permitido a los laicos entregar la Eucaristía. Cuando el sacerdote, en el nombre de Jesús, en el nombre de la Santísima Virgen, en el nombre de los santos ángeles y arcángeles del cielo, obligan a un demonio angélico de nombre Acabor. Dice: los laicos
no deben dar la Santa Eucaristía. Bueno. Gracias, Luis, por tu información. ¿Y hay más llamadas? Tenemos en este momento a Ginette desde Bogotá también. ¿Ginette? Buenas noches. Ginette. A Ginette. Ginette, buenas noches. Aló, buenas noches. Bienvenida Adelante, a un café con Ginette. Galat. Aló. Sí. Adelante, Ginette, te Buenas estamos noches, escuchando. para saludar al doctor Galá y a Ana Cecilia y al invitado. Gracias. Aló. Sí, Ginette, te escuchamos. Aló. Te estamos escuchando, Ginette. No, los felicito ante todo. Bueno, gracias. Los felicito ante todos por el programa. Trato de seguir sus consejos. Me gusta muchísimo. Y quisiera pedirle un favor a Ana Cecilia, si era posible. Sí, dime. Dime. Mira, lo que pasa es que ahorita estoy pasando por una situación muy dolorosa. Sí. El domingo descubrí que mi esposo me engañaba. Sí. Y pues te pido que ores mucho por intercesión de Manuelito. Gracias a Dios, Dios me ha puesto en el camino personas muy buenas, especialmente el padre Fernando, el cual me está guiando y me está dando muchos consejos. Bueno, ahí estaba. Ginette, sí, te oraremos por ti. Claro que lo vamos Con a hacer. mucho gusto. Con mucho gusto, y le pediremos a Emanuelito que te dé la gracia de sanar esa herida tan grande de la decepción que tienes. Lo hago con todo el corazón y cuenta con ello. Y piensa que Jesús también fue traicionado, oyes, hija, y que Él te acompaña en estos momentos, pero vamos a ayudarte también para que el Señor obre y le cambie la mente y el corazón a tu esposo. ¿Hay otra llamada? No, doctor, sigamos. Bueno, entonces miren, ¿qué es lo que pasa con la Eucaristía? Primero, tiene muchos nombres, ¿no? Eucaristía quiere decir acción de gracias. ¿Qué más gracias le podemos dar al Señor Dios, sol de soles, de convertirse en alimento humildemente, allanarse, humillarse, a volverse alimento de vida eterna para nosotros en la hostia consagrada y en el vino consagrados? Bueno, hay que darle continuamente gracias al Señor. También se llama fracción del pan, comunión, Santa Misa, muchos nombres. Los nombres lo de menos. Lo importante es qué es en el fondo la Eucaristía. Pues dicen los teólogos y los sabios que son dos cositas especiales, o tres cositas. Primero, dicen que es un banquete, una cena, claro. Y eso es muy importante. Es un alimento para el alma, como dijimos antes. Alimento de vida eterna, nos dicen. Bueno, pero además no es solamente un alimento y no es solamente una cena. Desafortunadamente algunos piensan que únicamente es una cena sagrada. No, es eso, pero no solo eso. Primero que todo y antes que eso es un sacrificio. Miren que aquí el doctor Ricardo Castañón nos observaba una cosa muy interesante, que en esos glóbulos rojos había evidencias de que esa persona había sido maltratada y había sufrido. En los blancos, sí. Que había evidencias de que era de una persona que había sufrido maltratos, ¿no es cierto? Sí. Maltratos. Miren, entonces, es que cada detalle es apasionante la investigación que se ha hecho. No solo que el miocardio, esa parte que bombea la sangre, repito, ya purificada y que va a alimentar todo el organismo, la Eucaristía alimenta todo el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Doctor, después se descubrió que la lesión venía de un infarto al miocardio. Ojo, otro. Entonces, cuando el doctor ya entrega los informes, hablo del doctor Federico Zubibe de Nueva York, experto en medicina forense y patología del corazón. Él dice de que cuando él empezó a darnos el resultado decía, "Your patient suffered a lot."
su paciente sufrió demasiado. Claro, porque todas las atrocidades que le hicieron a Jesús. Además, él no sabía que era de una hostia, por eso usaba el concepto, su paciente sufrió mucho. Pero mientras miraba por el microscopio, se levantó y sacó la ficha clínica de otro paciente. Entonces dijo, mire, aquí tengo otro documento de otro paciente mío, dice él, que ha tenido también infarto al corazón. Esto a nosotros nos llenó de dicha porque él, sin saberlo, nos estaba mostrando los tejidos de un paciente suyo que correspondían al nuestro, que venía de una hostia consagrada. Entonces él dice, mi paciente murió de infarto, pero el suyo no, pero tuvo que sufrir mucho, porque cada que respiraba tenía que haberse lastimado, haber sentido dolores, porque él tuvo un infarto al miocardio. Y él dice, pero no ha muerto de infarto, porque él después, nosotros sabemos por la sábana santa de Turín, que por los fluidos que se han encontrado, que el Señor murió asfixiado. Pero acá le tengo una noticia interesante. Justamente yo decía que mi especialidad es medicina psicosomática y neuropsicofisiología. Yo estudio cómo los factores psicológicos afectan nuestro organismo. Entonces, en el cuadro clínico existe uno que se llama hematohidrosis. Hematohidrosis es un cuadro por el cual una persona que esté estresada, por ejemplo, una mujer que ve que a su niño, una madre de familia que vea que a su niño lo va a atropellar un coche, ella salta para rescatarlo al hijo y se ve que tiene sangre en las manos o en la cara, y es porque los vasos capilares se han reventado por la tensión. Entonces, mi hipótesis es de que el Señor tuvo su infarto el Jueves Santo, porque San Lucas dice que de la frente del Señor caían gotas gruesas de sangre, de sudor mezcladas. Claro, son gotas mezcladas de sudor con sangre, y en mi opinión, si el Señor se ha descubierto que hubo un infarto, posiblemente fue el Jueves Santo, porque él estaba tenso, él estaba en estrés, vivió una noche demasiado dramática, sabía que había llegado su hora. Obviamente estamos hablando de Dios, pero también hombre. Entonces, muy probablemente ese infarto que hemos encontrado ha ocurrido el Jueves Santo. ¿Ven? Bueno, miren cada uno de estos detalles cómo nos comprueba precisamente, en el fondo, directa o indirectamente, la presencia real, verdadera de Cristo, realísima, tan real que miren, cuando precisamente Jesús les anuncia a los judíos, a los discípulos de él, una gran cantidad de discípulos, que su cuerpo iba a ser alimento de vida eterna para nosotros y su sangre, se escandalizaron. Dijeron, nos está invitando al canibalismo, a la antropofagia, y se fueron muchos de ellos. O digamos que el Señor habla de cosas reales, nada de estos teologuitos ahora que nos dicen que eso de la Eucaristía es puro metáfora, que es un símbolo, que Él no está verdadera ni realmente presente allí. ¿Cómo que no? Miremos a ver esto de los judíos, miren, a ver. Juan 6, 48, 66. ¿Quién me lo busca? Juan, a ver tú, porque tú tienes otras. Juan 6, capítulo 6, 48, 66. Miremos eso. ¿Quién la busca, la doctora? Okay. Que primero la encuentre, hagamos. Cómo sus discípulos lo abandonaron, a muchos de ellos, quedaron otros, pero la gran mayoría se fue. Vieron, este es un loco que nos está invitando a la antropofagia. O sea que sí entendieron que la cosa era real, que no era un símbolo, que no era una metáfora, que era una realidad. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Mas este es el pan que desciende del cielo, a fin de que quien comiere de él no muera. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Quien comiere de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi misma carne, la cual daré yo para la vida o salvación del mundo. Comenzaron entonces los judíos a altercar unos con otros diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne?
Jesús empero les dijo: en verdad os digo, que si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y no bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdaderamente comida y mi sangre es verdaderamente bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre, en mí mora y yo en él. Así como el Padre me ha enviado y vive, yo vivo por el Padre. Así, quien me come, también él vivirá por mí y de mi propia vida. Este es el pan que ha bajado del cielo. No sucederá como a vuestros padres, que comieron el maná y no obstante murieron. Quien come este pan vivirá eternamente. Estas cosas las dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Pero sigue y mira la reacción. Y muchos de sus discípulos, habiéndolas oído, dijeron: dura esta doctrina, ¿y quién es el que puede escucharla? Mas Jesús, sabiendo por sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? Pues, ¿qué será si viereis al Hijo del Hombre subir donde antes estaba? El Espíritu es quien da la vida. La carne o el sentido carnal de nada sirve para entender este misterio. Las palabras que yo os he dicho, espíritu y vida son. Pero entre vosotros hay algunos que no creen. Qué bien sabía Jesús desde el principio cuáles eran los que no creían y quién lo iba a entregar. Pero sigue porque ahí se le escapan algunos. No, Así decía: por esta causa os he dicho que nadie puede venir a mí si mi Padre no se lo concediere. Desde entonces muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo. ¡Ojo! Muchos dejaron de seguirlo y ya no andaban con él. Por lo que dijo Jesús a los 12 apóstoles: ¿y vosotros queréis también retiraros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Bueno, ahí está. Quedaron los 12. Todos los demás, mutis por el foro. Salieron escandalizados. Dura es esa doctrina. ¿Cómo es que este loco nos quiere dar a comer dizque su carne y su sangre? Digamos que hablaba clarito, no como dicen ahora los teólogos, que eso es un símbolo, que eso es una figuración, que eso es una metáfora. Una realidad tan real que precisamente por eso estos judíos, estos discípulos abandonaron a Cristo y no quisieron seguirlo. Pero qué hermoso que el Señor, en esta situación de crisis generalizada de la fe, de apostasía a nivel de obispos, algunos que no creen en la Eucaristía, teólogos, sacerdotes, no, que están diciendo eso. Qué hermoso que el Señor haya dicho: bueno, ya que no creen, por lo menos permito que me investiguen allá a través de la ciencia y de los microscopios y vean que sí es verdad, que yo estoy realmente palpitando de vida allí en estas muestras de hostias que sangran. Bueno, esto es muy importante. Vuelvo a decirles, el anticristo, el anomos, en griego el sin ley, quiere decir eso, el que no tiene ley, el que se ha autoidolatrado a sí mismo y obligará a la gente a que le rindan honores y adoración como si fuera Dios, y establecerá un gobierno universal. Él nos va a suprimir el alimento del cuerpo a los que creamos en Cristo y seamos fieles a Él. Nos va a tratar de sitiar por hambre, pero también nos sitia por hambre espiritual, suprimiendo el sacrificio perpetuo y creando la abominación de la desolación. Qué palabra terrible, desolación, es decir, queda sin nada. Abominación de la soledad, de la soledad, de la desolación en el lugar no debido, es decir, en la Eucaristía. Miren por qué era importante y qué alegría que el doctor Ricardo Castañón, precisamente en este momento y desde el desarrollo del programa,
nos lo haya enviado el Señor. Es una venida de Él a decirnos como científico, ustedes lo oyeron, científico total, y todas las precauciones que él tiene y todas las cosas que da. Bueno, qué alegría, repito, que por esta vía se compruebe esto que es una verdad de fe. Creemos que Jesús está verdadera, real e íntegramente en la Eucaristía, que no es solo una cena, sino es un sacrificio, y que hizo el sacrificio de su cuerpo y de su sangre para darnos esa garantía de vida eterna, como él mismo lo ha dicho. Pero me dice que ya estamos en la recta final y vamos a comenzar por las damas y después a nuestro invitado le damos el último minutico. Comenzamos por Ana Cecilia. Bueno, yo muy encantada de tener al doctor con nosotros. Gracias. Cada que él viene y comparte es enriquecimiento. Y qué bueno que nos contó que hay una nueva hostia que él está estudiando, porque nos confirma la fe y nos invita a creer y a que realmente vivamos ese encuentro profundo con Jesús Eucaristía. Es el momento de acercarnos más a la Eucaristía y de visitar a Jesús sacramentado, que Él está allí solo y necesita de nuestras oraciones. Y queridos amigos, unirnos en cadena de oración por la fidelidad de los sacerdotes. Hoy más que nunca necesitamos sacerdotes convencidos del gran milagro que hace el Señor a través de sus manos, la consagración del pan en su cuerpo y del vino en su sangre. Clarita. Bueno, pues yo no puedo más que agradecerle como siempre, doctor. Yo podría hablar más como una espectadora privilegiada, en el sentido en que estoy aquí sentada al lado de ustedes, escuchándolos. Por supuesto, ustedes también lo son. Definitivamente los dogmas de fe pues son algo que uno no cuestiona jamás. Esa es la forma en que hemos sido criados. Pero definitivamente yo había escuchado hablar de esta historia. Nunca pensé que esta noche me iba a corresponder tan de cerca, por supuesto, y esto es maravilloso, como ha dicho usted, doctor José, pues es una venida de nuestro Señor para que nosotros reafirmemos nuestra fe. Doctor Castañón, Ricardo Castañón, nuestro gran científico, que él ha estado haciendo el estudio de hostas que sangran. Su palabra final. Yo vengo a Colombia con mucha ilusión, conozco los 5 continentes y creo que Colombia es uno de los lugares más espirituales que conozco. Ciertamente es el país más católico del mundo. Y lo digo con autoridad y modestia porque viajo por el mundo, conozco, y este es un país bendecido. Entonces yo pienso que ustedes han recibido una unción especial, he encontrado sacerdotes maravillosos, religiosas y muchos laicos muy comprometidos. Y tal vez es bueno decir que como es un país muy bendecido, tienen que abrir los ojos para que la cizaña no entre. Porque nosotros, los que vivimos en otras naciones, o cuando yo llevo la palabra de lo que veo en Colombia, yo llevo la ilusión, la esperanza de que desde Colombia está saliendo una luz especial. Sean generosos con estas luces, no permitan que la oscuridad pueda perturbar esta iluminación que el mundo ciertamente necesita. Yo me siento muy honrado de estar acá con ustedes y estar en un país que respira por su vida espiritual, y como es un tesoro valioso que Dios ha confiado a ustedes, deberían cuidarlo en plenitud. Bueno, teleamigos y teleamigas, qué dolor, el tiempo se nos acabó. En el próximo Café con Galat yo los invito, espero que venga esta vez sí la señora, que me prometió que estaría muy puntual aquí, para que ustedes aprendan a ver esto de las zampas. Pero antes de irnos, vuelvo a decirles, los que no, para que no nos estén a cada rato diciendo, ¿dónde es que está? ¿Cómo se entra? Mire, www.google.com, preparación zampa. Quedó clarito, ¿no es cierto? Pero les repito, esperamos que en el próximo, para hacerle frente a esta felonía del anticristo que pretende sitiarnos por hambre, tanto de la barriguita como del corazón, quitarnos los alimentos del cuerpo, porque no podamos comprar ni vender si no aceptamos su oprobiosa marca, y sobre todo privarnos del alimento de vida eterna que es la Eucaristía. Hasta la próxima, queridos teleamigos y teleamigas.
Muy bien, a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos, por permitirnos llegar hasta sus hogares. Les recuerdo que todas sus inquietudes, todos los temas, pueden comunicarlos al siguiente correo, uncafé@teleamiga.com. uncafé@teleamiga.com, y también pueden visitar nuestra página de internet, donde también pueden pedir repetición de estos espacios, es www.teleamiga.com. Un abrazo para todos, hasta pronto. When the morning gather the rainbow, want you to know I'm a rainbow too. But to the rescue, here I am. Want you to know this if you can. Un café con Galat.